Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, antes que nada, feliz inicio de año, este 2024, y que el Señor acrecente nuestra pasión por Él y por su venida, que amemos más su venida, y que este año que comienza, que esté lleno de propósitos, de resoluciones, pero todas enfocadas en el reino del Señor. Ese es el deseo de que nos apasionemos, que amemos más al Señor y que nos demos cuenta de lo que hemos estado estudiando por semanas acerca de la venida del Señor, de lo que debe suceder antes que el Señor venga. Y espero de que se hayan pasado una feliz cena de Año Nuevo, los que la tuvieron, los que no, pues que sea un tiempo de reconciliación en este inicio de año. Ahora, volviendo al tema acerca de lo que estamos viendo, el viernes estuvimos estudiando acerca de las señales que debe suceder antes que el Señor venga. Pero hay algo tan importante y es la promesa del triunfo de la misión. Que de la promesa de que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, como dice Mateo 24:14. Nos permite esto determinar el tiempo de la venida de Jesús. Lo que creen o los que creen que los sucesos profetizados en Mateo 24:4 al 35 deberían limitarse a los sucesos que culminaron en el año 70 después de Cristo, sostienen que la misión a las naciones en la profecía del versículo 14 ya se cumplió en esa fecha, pero que del fin fue en el año 70 después de Cristo. En realidad, el fin vendrá, dice la palabra claramente, después que el evangelio se extienda conforme a la medida que Dios ha señalado. Dice, número 1, entonces vendrá el fin. Es probable que el término fin, entonces vendrá el fin, se refiera a la misma realidad acerca de la cual preguntaron los discípulos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En Mateo 24:3. Y parte de la respuesta de Jesús es que el evangelio alcanzará a las naciones y entonces vendrá el fin. Sin embargo, el término que usaron los discípulos fue el fin del siglo. Los discípulos habían oído a Jesús emplear el término, por ejemplo, en Mateo 13:36 al 50, donde aparece 3 veces. Y en los 3 casos se refiere al tiempo del juicio final, cuando aparta a los malos de los justos. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. En Mateo 13:49. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, en Mateo 13:40. Por lo tanto, no existe una buena razón para pensar que no fue lo que los discípulos preguntaron y lo que Jesús refirió en su respuesta. El fin que vendrá cuando el evangelio haya alcanzado las naciones es el juicio final, cuando se apartarán a los malos de los justos, y ese fin no es una referencia exclusiva al año 70 después de Cristo, cuando fue destruido el templo de Jerusalén. Y número 2, el fin no ha llegado y la misión no ha terminado. En la gran comisión de Mateo 28:19 al 20, Jesús convierte en mandamiento la promesa de Mateo 24:14. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí aparece de nuevo en griego la misma expresión que traduce el fin del mundo, el mismo que los discípulos usaron en su pregunta en Mateo 24:3 y al que Jesús aludió en Mateo 24:14. Entonces vendrá el fin. Y solo aquí, en Mateo 28:20, la misión continúa hasta que el mismo fin del mundo, que no solo está marcado por la destrucción de Jerusalén, sino por el juicio universal, como Jesús lo dice en Mateo 13,
del 40 al 49. Por consiguiente, el fin que Jesús promete vendrá cuando el Evangelio alcanza a extenderse por completo. Y es el fin que todavía no ha venido porque la misión sigue en marcha y se sustenta por la promesa del Señor de estar con nosotros hasta el fin. Y cuando la misión se complete, el fin vendrá, es decir, el Señor vendrá. Número 3, el año 70 no fue el fin. En Mateo 24:6 Jesús dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Este fin, como el mismo fin de los versículos 13 y 14, aunque no se use la misma palabra griega en los dos, aquí en el versículo 6, Jesús dice que las guerras no son sinónimo de fin. La interpretación natural del pasaje es que la guerra contra Jerusalén en el año 70 después de Cristo forma parte del fin, pero no es el fin en sí. Lo que Jesús dice en esencia es: cuando vean los horrores de la guerra contra Jerusalén, no se turben, el fin no ha llegado aún, en Mateo 24:6. Por lo tanto, las palabras de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, no se refiere al año 70 después de Cristo como el fin, sino más bien al fin de esta era que culmina en la segunda venida. Por lo anterior, la promesa de Mateo 24:14 significa que la gran comisión será acatada hasta el final de esta era presente, y cuando se cumpla, Cristo regresará. Pero es difícil identificar el momento en que termina la gran comisión. ¿Por qué? Cuando dice todas las naciones que menciona Mateo 24:14 y 28:19, ha sido difícil definir el cumplimiento final de la gran comisión. Más bien, lo que señala es que mientras el Señor no haya regresado, deben existir más grupos humanos por alcanzar y debemos seguir alcanzándolos. En el mundo ya hay cerca de 8,000 millones de personas en el mundo, de las cuales más de 3,500 millones de personas no han sido alcanzadas. La gran comisión será acatada hasta el final de esta era presente, y cuando se cumpla, Cristo regresará. El único cambio en esa frase que encontramos es agregar que el cumplimiento de la gran comisión incluye el alcance de la evangelización y la obediencia dentro de los grupos humanos, no solo el alcance de nuevos grupos. Y esto es lo que señala 2 de Pedro 3:9, cuando enseña que la segunda venida tarda a fin de que se complete el número de los elegidos. Por lo tanto, Mateo 24:14 nos enseña que cada avance del Evangelio es tanto un motivo de ánimo por la cercanía del Señor como un incentivo para apresurar su venida, como lo dice Pedro en 2 de Pedro 3:12, que impulsan la evangelización mundial. Pero ¿qué sucederá antes que venga Cristo? Como ya hemos estado estudiando en estudios pasados, de los sucesos que conducen a la segunda venida, dos son más precisos que otros, como lo estudiamos el viernes: la aparición del hombre de pecado en 2 de Tesalonicenses 2:3 y los sucesos cósmicos descritos en Mateo 24:29 al 30. Esta es la descripción que nos presenta Jesús de los sucesos cósmicos. Dice en Mateo 24:29 al 30, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Estos sucesos cósmicos, como sucesos cosmológicos reales,
Del mismo modo, se entiende que la venida de Cristo es un suceso de naturaleza corpórea, espacial, visible, audible, con la encarnación de Jesucristo en carne y hueso, y con la resurrección en un cuerpo que podía comer pescado y tenía cicatrices, y con la ascensión de ese cuerpo en nubes literales a una tierra literal. Deberíamos cuidarnos de considerar las señales que acompañan la segunda venida como metafóricas. Jesús y los apóstoles no dan indicios de describir una realidad que no sea otra cosa que cosmológica. El uso que hacen los profetas de esa clase de lenguaje es por lo general en contextos marcados por lo que se denomina la perspectiva profética, en la que se hace referencia a un suceso cercano como la destrucción de Babilonia y a uno distante como el juicio universal, sin distinción temporal. Por tanto, hay que cuidarse de no dar por hecho que una referencia al oscurecimiento del sol y las estrellas, como también dice Isaías 13:10, es metafórico en ese contexto, cuando en realidad puede tener un cumplimiento literal en el día postrero. Y a partir de la forma en que Jesús describe los sucesos de Mateo 24, 29 al 30 que acabamos de leer, parece que suceden en concurrencia inmediata con la aparición de Cristo. Estas señales no parecieran suceder con suficiente anticipación que permite calcular su llegada próxima. Sucede en su venida. No sé cómo se oscurecerá el sol, cuán oscuro será, o la luna no dará su resplandor, será un eclipse, o las estrellas caerán del cielo, desaparecerán o serán como meteoritos, o los cielos serán conmovidos con truenos. No sé en qué consiste la señal del Hijo del Hombre, pero parece ser prácticamente simultánea con la venida de Cristo. Por lo tanto, estos sucesos cósmicos no nos indican cuándo vendrá el fin, nos indican que está aquí ahora. Jesús dice que el despliegue cósmico anunciará su venida como un relámpago. Dice él mismo en Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No existe garantía para dar por hecho que no está cerca. No sabemos cuánto tiempo debe transcurrir antes que Jesús venga. Eso debe quedar claro. No lo sabemos. Es un error decir lo contrario. Sin embargo, también podemos cometer el error opuesto, presumir al pensar que no está cerca, que está muy lejano. Y tal vez recordemos lo que ya hemos estudiado, que no tenemos garantía alguna que nos asegure que la venida de Cristo ocurra en los próximos años, o próximos días, o próximas horas. Cabe aclarar que nadie sabe. Nadie sabe. Yo no sé si Cristo vendrá en 6, 60 o en 600 años. Lo que quiero decir es que nadie tiene la certeza bíblica para afirmar que Jesús tardará unos pocos años más o no, como pueden especular. Puede que venga antes, no sabemos. La soberanía de Dios en lo que respecta al hombre de pecado y a la apostasía final de la iglesia deben impedirnos creer que sabemos cuánto tiempo falta para que sucedan todas estas cosas. El hombre de pecado no ha venido aún. ¿Por qué digo eso? Porque Pablo dijo que sería posible identificar al hombre de pecado con suficiente certeza para que podamos saber que aún no ha venido. De lo contrario, su argumento en 2 de Tesalonicenses 2:3, pues se vendría abajo. Por eso él dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el día de la venida del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El argumento es el siguiente. Es posible evitar el engaño de que el Señor ya ha venido cuando se sabe que el hombre de pecado no ha venido aún. Su venida es discernible. Es posible saber cuándo ha venido. El hecho de que la historia de la iglesia esté repleta de falsas identificaciones del hombre de pecado no contradice el punto de Pablo.
Es inútil rechazar la enseñanza de Pablo para evitar malas interpretaciones. Antes bien, hay que mejorar nuestra enseñanza acerca de lo que Pablo quiso decir. Pero ¿por qué 5 a 7 años? Porque dice que en ningún momento tenemos la garantía para creer que la venida de Cristo está a la vuelta de unos pocos años, quizás 5 o 6. ¿Cuál podría ser el razonamiento? Bueno, en casi cualquier estimación, el hombre de pecado no dura mucho antes que el Señor lo elimina con su venida. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El hombre de pecado sobrevive lo suficiente para hacer lo que Pablo dice que hará, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, en 2 de Tesalonicenses 2:4. Sin embargo, su reino de jactancia no puede durar mucho, porque su ascenso a un lugar prominente y su destrucción mediante la venida del Señor se describen prácticamente como un solo acontecimiento. Se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, como Él lo dice. Considera este hecho juntamente con el surgimiento a escala global y mundial y posiblemente súbito, repentino, del hombre de maldad. No debemos pensar solo en términos de procesos comunes y naturales que conducen a su ascenso, sino también en procesos extraordinarios y sobrenaturales, tanto demoníacos como divinos. Pablo habla del inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, como lo dice en 2 de Tesalonicenses 2:9. Y luego dice esto más en 2 de Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Es fácil concebir que tal poder divino y satánico, con señales y prodigios sobrenaturales, arrase con millones de personas en el mundo en cuestión de meses. Por lo tanto, si combinamos el breve tiempo que puede transcurrir entre un momento determinado en la historia hasta el surgimiento del hombre de pecado, posiblemente meses, no años, con la brevedad de su dominio antes que el Señor lo destruya con su venida. Podría estimarse que la gran tribulación es la semana 17 de Daniel, como dice Daniel 9:24 al 25, y que por consiguiente dura 7 años. Luego podría señalarse a partir de Apocalipsis que la bestia o el anticristo, que es probablemente el mismo hombre de pecado, predominará en gran parte de este tiempo conforme a esta línea de pensamiento. 7 años es lo máximo que el hombre de pecado prevalece. Sin embargo, aunque sigamos esta línea, muchas veces los números son simbólicos en la Escritura. Y a esto se añade lo que Jesús dice acerca de esos días de tribulación en Mateo 24:22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. A la luz de estos días que serán acortados y del carácter usualmente simbólico del número 7, no creo que podamos decir con certeza con cuánta rapidez surgirá el hombre de pecado, ni por cuánto tiempo prevalecerá antes que el Señor lo mate. Sin embargo, en términos generales, 5 o 7 años no parece una estimación descuidada para marcar el periodo desde su aparición hasta la venida de Cristo, cuando el hombre de pecado es destruido, como Pablo lo dice en 2 de Tesalonicenses 2:8. O sea, para concluir,
En ningún momento tenemos garantía para decir con frecuencia que el Señor está a pocos años de venir, quizá unos 5 o 6, o como algunos aventuran, a asegurar incluso fecha y día y todo. Asimismo que podría ser mucho menos tiempo. La soberanía de Dios en lo que respecta al hombre de pecado y a la apostasía final de la iglesia deben impedirnos creer que sabemos cuánto tiempo falta para que sucedan todas estas cosas. Como Jesús dijo, presumir con certeza que Él va a tardar es una locura suicida, como Jesús lo dice en Mateo 24, 48 al 51. Por eso asegurémonos de entender lo que no estamos diciendo, así como lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que el Señor vendrá dentro de 5 o 6 años. No sabemos eso. Estamos diciendo que nadie puede afirmar legítimamente y con confianza que Él no puede, no vendrá en tan poco tiempo o incluso menos. Y la pregunta es, ¿deberíamos esperar una venida en cualquier momento? Pues en respuesta a la pregunta, ¿enseña el Nuevo Testamento que Jesús puede venir en cualquier momento? Pues, ¿qué dirías tú? El hombre de pecado debe venir primero, dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:3. Su venida debe ser discernible. Por lo tanto, la venida del Señor Jesús a partir de este momento está tal vez a días, meses, años de suceder. Y en este momento que leemos o que estás escuchando podría ser muy diferente. Pero ¿qué sucede entonces con la necesidad de velar? Ahora la pregunta es, ¿cómo debemos vivir? Y ese es el título, por cierto, no se los he dado, de este estudio. ¿Cómo debemos vivir en este 2024 antes de su venida? ¿Cómo debemos vivir? Una interrogante, una pregunta que debe de apremiar de manera particular es si la ausencia de una expectativa repentina debilita o menoscaba los repetidos mandatos de Jesús a estar atentos. Como él dice en Marcos 13:33, de velar, de estar despiertos. También en Marcos 13:35, preparados, Lucas 12:40, y a tener cuidado, como dice en Lucas 21:34. Dan por hecho estas exhortaciones que la venida del Señor ocurrirá en cualquier momento. Una de las razones que Jesús presenta para que velemos es que no sabemos el día ni la hora, como Él lo dijo en Mateo 25:13. El primer tema que trataremos en la tercera parte, que veremos en esta semana, es de velar y estar alerta después de exponer el contexto. ¿Cómo debemos vivir en este 2024? Antes de la venida del Señor. ¿Cómo será la vida entre las dos venidas de Cristo? Estamos viviendo, escúchalo bien, esta es la parte esencial que entendamos para entender lo que estaremos viendo durante la semana. Pero estamos viviendo entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. Perdonen, dice Hebreos 9:26 al 28. Ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Está hablando de Cristo. Y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. ¿A quién va a salvar? A los que le esperan. Por eso Pablo dice en 2 de Timoteo 4:8 que hay una corona de justicia esperando para los que aman su venida. Los profetas del Antiguo Testamento, ellos no vieron claramente que la venida del Mesías para establecer su reino eterno involucraba una primera venida para inaugurar su reino a través de la muerte y la resurrección. Y más adelante, muchos siglos después, una segunda venida para traer el reino a su consumación. Incluso el anuncio del ángel a María no dejó claro que el reino eterno de Cristo en el trono de David fuera a establecerse no de manera inmediata, sino por etapas. Dice en Lucas 1:31 al 33, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo,
y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La gente de su tiempo se asombraba que Jesús les decía, por un lado, el reino de los cielos está entre vosotros, en Lucas 17:21, y por el otro, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto ellos equivocadamente pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, en Lucas 19:11. O sea, el reino de Dios estaba en cierto modo presente, aún así, en cierto sentido, no estaba presente, sino que iba a venir después. Esta perplejidad está en el corazón de la singularidad del cristianismo y de cómo debemos vivir en este siglo. Algo absolutamente asombroso y maravilloso ha sucedido ya en la encarnación del Hijo de Dios. Aún así, algo asombroso y maravilloso está por suceder y va a completar lo que Cristo inició en la tierra. La salvación ha venido y la salvación vendrá. Nos ocupamos seriamente en nuestra salvación futura, porque la salvación ya ha sido asegurada para nosotros en el pasado. En virtud de la obra de Cristo en su primera venida, hemos sido perdonados, dice Colosenses 1:14, justificados, Romanos 5:1, adoptados, Gálatas 4:5-6, y estamos seguros, dice Romanos 8:30. Todo gracias a nuestra unión con Cristo por medio de la fe. Sin embargo, esa reconciliación con Dios que fue consumada no nos hace irresponsables ni pasivos, antes más bien constituye el terreno firme sobre el cual nos apoyamos para batallar por una santidad sin la cual nadie veremos al Señor, como dice Hebreos 12:14. La batalla es real, porque la salvación final todavía no es nuestra experiencia presente, como dice Romanos 13:11. Sin embargo, la victoria es segura, porque ya somos salvos, dice Efesios 2:8-9. Es ahí que vivimos todos los cristianos, entre la primera y la segunda venida de Cristo, entre lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él hará por nosotros, entre lo que Él se ha hecho por nosotros y lo que Él se hará plenamente por nosotros, entre el ya y el todavía no. Por ejemplo, decimos con Pablo, no que lo haya alcanzado ya, la resurrección, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. Ya fuimos asidos por Cristo, pero todavía no hemos terminado de alcanzar su plenitud. Ya hemos resucitado con Cristo, por lo tanto buscamos las cosas de arriba, dice Colosenses 3:1, porque todavía no las poseemos para un disfrute pleno. Nuestro viejo yo ya ha sido crucificado juntamente con Cristo, dice Gálatas 2:20. Sin embargo, debemos considerarnos muertos al pecado cada día, Romanos 6:6, Romanos 6:11, porque todavía no estamos muertos por completo al pecado, ni plenamente vivos para Dios. Y somos realmente nueva criatura, sin levadura, nueva masa. Por lo tanto, debemos limpiarnos de la vieja levadura, que no está erradicada todavía, como dice Primera de Corintios 5:7 y Segunda de Corintios 5:7 también. Dios ya nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Colosenses 1:13, y el Señor nos preservará para su reino celestial. Segunda de Timoteo 4:18, porque todavía no vivimos la experiencia plena de los tesoros del reino. Ahora, quédense con esto para mañana. Tenemos que vivir por amor, en virtud de la gracia pasada y futura. La relevancia de nuestra situación de ya, pero todavía no, entra entre las dos venidas de Cristo y puede verse de la siguiente manera. Consideramos tanto la primera venida de Cristo en retrospectiva como la segunda venida que esperamos.
La manera en que vivimos está determinada y gobernada por la gracia pasada de Dios que atesoramos y la gracia futura de Dios en la que confiamos. Por ejemplo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice Primera de Juan 4:19. Y amamos a causa de la esperanza que nos está guardada en los cielos, como dice Colosenses 1:5. Nuestro amor por otros se fundamenta y se expresa en el amor de Dios por nosotros en el pasado y en su amor por nosotros en el futuro. Y estamos dispuestos a sufrir por hacer el bien, porque Cristo también sufrió por nosotros, dice Primera de Pedro 2:21. Y estamos dispuestos a sufrir por hacer el bien a fin de que heredásemos bendición, dice Primera de Pedro 3:9. Atesorar la gracia pasada y confiar en la gracia futura fortalece nuestra obediencia. Tanto el ya como el todavía no son motivos esenciales en el andar cristiano. Por lo tanto, no creo que enfocarnos en la tercera parte, en los efectos prácticos de la venida futura de Cristo, nos lleve a desestimar los preciosos y poderosos efectos esenciales de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. No tendríamos motivo alguno para la obediencia que exalta a Cristo si la sublime expiación mediante la sangre de Cristo no hubiera sucedido. El alma cristiana que ya ha sido perdonada, justificada, adoptada y habitada por el Espíritu Santo es el único suelo donde las promesas de Cristo pueden echar raíz y llevar fruto a la obediencia. Pero debe ser evidente que todas las actitudes, palabras y acciones que dice el Nuevo Testamento, que todas las exhortaciones, amonestaciones, advertencias, mandamientos y ejemplos morales deban cumplirse a la luz de Cristo y a la luz de su segunda venida. O sea, para concluir, una respuesta a la pregunta, ¿cómo pues debemos vivir? Sería, vivan del modo que todo el Nuevo Testamento les dice que vivan. Porque el Nuevo Testamento en su totalidad está escrito a la luz de la segunda venida. ¿Cómo pues vamos a delimitar nuestra experiencia? Para responder, hablaremos acerca de las actitudes, palabras y comportamientos que están explícitamente relacionados con la segunda venida de Cristo. Por eso debemos estar alerta de los tiempos y anhelar la venida de Cristo, que eso será lo que veremos el día de mañana. Por hoy vamos a orar y agradecerle a Dios por todo lo que Él nos anuncia que debe de suceder y por todo lo que Él nos dice también acerca de cómo debemos vivir en este 2024. Que estemos alertas, preparados, porque nadie sabe con certeza, con seguridad, cuándo volverá Cristo. Pero las señales, los dolores de parto son evidentes y puede suceder, al igual que una mujer encinta, que los dolores le pueden durar horas, minutos o tal vez hasta días. No sabemos, pero lo que sí es cierto que vendrá. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este inicio de año. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, y que este año sea de entrega, de pasión, de servicio, de amarte a ti más que a todas las cosas, porque en eso se resume toda la ley y los profetas. Tú mismo lo dijiste, amar al prójimo, Señor, y que esta escritura de Gálatas 5:6 se haga rema, se haga viva en cada corazón, que la fe obra por el amor, que nos amemos y que amemos tu venida, que todo se resuma en una palabra: amor. Amor a ti, amor al prójimo y como consecuencia amor a nosotros mismos, que lo reflejemos con nuestra familia, con el prójimo que tenemos cerca. Señor, gracias porque tú estás manifestando tu amor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres soberano y tú mueves las cosas de acuerdo a tus propósitos divinos y tú usas aún al mismo diablo para tus propósitos, porque todo lo malo lo tornas para bien, para que anhelemos tu venida y para que sigamos firmes en la búsqueda, Señor, de tu reino. Prosigo a la meta, decía Pablo, no pretendiendo que ya lo alcancé todo, sino para ver si puedo
retomar lo que ya he alcanzado. Señor, ayúdanos a perseverar y que cada día, como tú lo dijiste en Lucas 9:23, tomemos nuestra cruz y te sigamos diariamente en este 2024. Que sea un inicio de año, Señor, donde tú seas exaltado en todo, como lo dice tu palabra en Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos sea para tu gloria, que sea para Dios y no para los hombres. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.